Bienvenidos. Este es nuestro proyecto final, Observación en la Escuela Secundaria Técnica número 14. En esta ocasión, nuestro equipo está conformado por Mariana Escalante, Christopher Alvarado, Itari Gallegos, Francisca Reina, Abigail Colunga, Claudia Cortés, Judith Santiago, Michelle Requena, Saúl Zapata y un servidor, Ricardo Pérez, estudiantes de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí, del primer semestre en la licenciatura de Enseñanza y Aprendizaje del Español en nivel secundaria. En este video abarcaremos varios puntos, tales como ¿qué es la observación? Diferencias entre ver y observar, observación participante y no participante, objetos de observación. Veremos cómo las TICs se usan en la escuela como apoyo para la observación, qué son y cómo sirven en la práctica. ¿Qué es la observación? La observación es la técnica más antigua y la más empleada en investigaciones. Es el proceso inicial y fundamental del método científico. La observación científica consiste en el estudio de un fenómeno específico o un acontecimiento determinado que se produce en sus condiciones naturales. Permite darnos cuenta de los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor, por medio de los sentidos, señalando cómo son las cosas, y sirve para comprender el estado de la cuestión antes de intervenir de ninguna manera. Sin embargo, también se entiende la observación como un proceso activo de la selección y clasificación mental. A mí me tocó la diferencia entre ver y observar. El concepto de ver implica percibir o conocer mediante el uso de la vista. Por otro lado, el concepto de observar es la acción de examinar atentamente una persona u objeto. Para poder observar algo, debemos ver el objeto que requiere nuestra atención. La diferencia radica en que en este caso se presta atención cuidadosamente sobre el objeto o la persona. La diferencia entre mirar y observar está basada básicamente en la intención. Uno mira por el sentido de la vista, pero observa cuando presta atención en lo que está mirando. Un ejemplo podría ser, cuando estuve en Brasil vi muchos extranjeros. Y el otro sería, cuando estuve en Brasil observé que el turismo ha crecido, ya que la mayoría eran extranjeros. Dentro de la investigación científica, la observación representa una técnica de recolección de datos muy importante y que permite un acercamiento hacia lo que se está investigando. Uno de los criterios de clasificación más usados es aquella que los divide en observación participante y no participante. A continuación se va a dar una breve explicación de cada uno de ellos. La observación participante es aquella en la cual el investigador asume un rol activo durante el trabajo de campo, es decir, interactúa directamente con aquel o aquellos que observa. Inclusive, en una versión extrema, puede llegar a involucrarse con los sujetos que integran la muestra que está investigando. La observación no participante supone que todo lo contrario, es decir, el investigador asume un rol pasivo tan solo de recopilar datos sin interferir en el normal comportamiento de lo que se está investigando. Objetos de observación. Instrumentos de observación. Entrevista. La entrevista es una conversación que sostienen dos o más personas que se encuentran en el rol de entrevistador y entrevistado, a fin de que el primero obtenga del segundo información sobre un asunto en particular. La finalidad de una entrevista es obtener información. Cuestionario. Un cuestionario es un instrumento de investigación que consiste en un conjunto de preguntas con el objetivo de recopilar información. Las preguntas pueden ser cerradas o abiertas. Diario de clase. El diario de clase es un registro individual donde cada alumno plasma su experiencia personal en las diferentes actividades que ha realizado durante una secuencia de aprendizaje, un bloque o un ciclo escolar. Guía de observación. La guía de observación es un instrumento que se basa en una lista de indicadores que pueden redactarse como afirmaciones o preguntas que orientan el trabajo de observación dentro del aula, señalando los aspectos que son relevantes al observar. La entrevista es un método y herramienta que permite sostener una conversación con dos o más personas que se encuentran en el rol de entrevistador y entrevistado, a fin de que el primero obtenga del segundo información sobre un asunto particular.
con el objetivo de que exponga, explique o argumente su opinión o simplemente brinde información o testimonio sobre determinado hecho. Las entrevistas de investigación y entrevistas estructuradas son las que nos permiten obtener más información. La entrevista de investigación se aplica cuando los temas ameritan el testimonio de una o más personas sobre un asunto particular. Permiten recabar información no documentada sobre datos concretos, al igual que sobre modos de pensar, interactuar o percibir la realidad por parte de sus testigos. La entrevista estructurada es aquella donde el entrevistador organiza y planifica previamente las preguntas que hará, de acuerdo al objetivo de su investigación. Se aplica con el fin de recabar información más o menos objetiva sobre un asunto determinado. Este tipo de entrevistas son usadas frecuentemente para entrevistar a más de una persona sobre un mismo asunto. En base a estos tipos de entrevistas podemos realizar, por ejemplo, una entrevista a un alumno de escuela secundaria con el objetivo de conocer cuáles eran sus relaciones, necesidades y cambios en su educación que hubiese experimentado a lo largo de este nuevo trayecto educativo, además de también darnos a conocer cómo se sentía con esta nueva modalidad educativa y cómo observaba en base a su criterio el desempeño de sus docentes. ¿Qué son las TIC y para qué sirven en la práctica? Las tecnologías de la información y la comunicación son todas aquellas herramientas y programas que tratan, administran, transmiten y comparten información mediante soportes tecnológicos. Por ejemplo, la informática, Internet y las telecomunicaciones, estas son las más extendidas, aunque estas siempre están en evolución y cada vez surgen más modelos. Las TIC son la innovación educativa del momento y permiten a los docentes y alumnos cambios determinantes en el quehacer diario del aula y en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los mismos. Las TICs brindan herramientas que favorecen a las escuelas que no cuentan con una biblioteca ni con material didáctico. Estas tecnologías permiten entrar a un mundo nuevo lleno de información de fácil acceso para los docentes y alumnos. De igual manera, facilitan el ambiente de aprendizaje, que se adaptan a nuevas estrategias que permiten el desarrollo cognitivo creativo y divertido en las áreas tradicionales del currículo. Estos puntos están relacionados con nuestra escuela, la cual, por causas conocidas, no pudimos visitar. Por medio de Internet, en redes sociales, pudimos conocer la secundaria más a fondo, la cual está ubicada en la calle República de Honduras número 160 en la colonia Satélite. Esta secundaria cuenta con 6 grupos en cada grado, más de 500 alumnos distribuidos en 18 aulas. Por lo tanto, su plantilla de docentes es amplia, ya que cuenta con 29 docentes más personal administrativos, todos ellos encabezados por el director, el maestro Juventino Rojas Cruz. Visitamos su página de internet, en donde podemos ver que los maestros están en constante comunicación con los alumnos. Los maestros son los encargados de publicar aquí sus tareas, y los alumnos checan y revisan sus tareas para posteriormente poder entregarlas a tiempo. Además, su página cuenta con distintos apartados, donde podremos encontrar dudas, calificaciones e incluso orientación escolar, donde los jóvenes podrán encontrar información sobre posibles futuros bachilleratos. También pueden dar repaso de algún tema que haya quedado pendiente o que tengan duda. Tenemos apartado de los 3 niveles, en todas las materias. Ingresamos para ver cuál era la práctica y esto fue lo que nos encontramos. Un repaso con preguntas interactivas, lo cual puede llamar la atención del alumno y de esta manera está aprendiendo. La página de internet www.mejoratuescuela.org posiciona a la Escuela Secundaria Técnica número 14 en el puesto 465 de 1475 secundarias que hay en el estado.